Esto me ocurrió en 2019, cuando trabajaba en el Hospital San José, en la comuna de Independencia, en Santiago de Chile. Yo era parte del equipo de mantenimiento técnico y me encargaba principalmente de revisar los sistemas eléctricos, sensores y ascensores del edificio antiguo. La mayoría de las veces me tocaban los turnos de noche. Eran tranquilos, nadie molestaba y podía hacer mis rondas sin apuro. Pero hubo una noche en particular que marcó un antes y un después. Era jueves, pasado de medianoche. Me llamaron desde el sistema de control para revisar el ascensor número 4. Había detenido su marcha durante unos segundos entre el tercer y cuarto piso, pero volvió a funcionar solo. Nadie quedó atrapado, pero el reporte registró una desincronización temporal de lectura, es decir, algo que no debería pasar. Fui al cuarto de máquinas, revisé los sistemas. Todo parecía en orden. Como parte del protocolo, debía hacer una prueba manual. Tomé mis herramientas y subí al piso técnico, donde podía acceder al ascensor sin interrumpir a los pacientes. Presioné el botón. El ascensor llegó. Estaba vacío. Subí, cerré la puerta y comencé a probar piso por piso. 1, 2, 3. Todo bien. Cuando presioné el botón del cuarto piso, el ascensor se movió como siempre, pero al llegar, el panel marcó algo que nunca había visto: piso -1. El Hospital San José no tiene un piso -1. Solo hay un subnivel de bodegas, pero está marcado como S1 y no aparece en los ascensores normales. Lo curioso es que no había ningún botón de -1 visible. El sistema lo indicó por sí solo. Las puertas se abrieron. Frente a mí había un pasillo largo, oscuro, con luces muy débiles, parpadeantes. El suelo era de cerámica antigua, desgastada. Las paredes tenían manchas de humedad y estaban cubiertas con partes de plástico gris, como esas salas abandonadas donde antes se guardaban equipos médicos. El aire olía a desinfectante viejo, a cloro envejecido, pero también a algo metálico, como sangre oxidada. Di un paso afuera. La luz del ascensor era lo único que iluminaba bien el lugar. Avancé unos metros. No había señalética, ni puertas numeradas. Era como si ese piso no quisiera que uno supiera dónde estaba. Entonces lo vi. Al fondo, contra la pared, había una camilla. Sobre ella una figura. Un hombre vestido con ropa de cirugía antigua, gorro, mascarilla bajada al cuello y una bata quirúrgica completamente blanca. Tenía las manos manchadas. Estaba inclinado sobre algo cubierto con una sábana. No se movía, no hablaba. Solo permanecía ahí. Pensé que era un doctor de alguna unidad cerrada, pero algo en su postura era raro, antinatural. Me acerqué un poco más. ¿Doctor?, pregunté. No respondió, pero entonces levantó la cabeza, y lo que vi me dejó paralizado. Su rostro era imposible. No tenía ojos, solo cavidades negras, profundas. Pero aún así, sentí que me miraba. No había expresión, no había voz, solo un leve sonido metálico en su mano, como si sostuviera un instrumento quirúrgico. Retrocedí sin pensarlo. Corrí hacia el ascensor. Presioné el botón varias veces. Las puertas comenzaron a cerrarse con lentitud. Justo antes de cerrarse por completo, vi cómo la figura empezó a avanzar hacia mí. No caminaba, se deslizaba. Volví al cuarto de control sin decir nada. El panel del ascensor, una vez más, mostraba piso 3. El -1 había desaparecido. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que fue una alucinación, una jugada del sueño, del estrés. Pero entonces comenzaron a pasar cosas extrañas. Una enfermera del turno nocturno reportó haber presionado el botón del piso 1 y llegar a un lugar que no reconocía. Un pasillo sin nombre. Aseguró haber visto una sombra que cruzaba por detrás de una puerta sin ventana. El ascensor, según su ficha, nunca se detuvo, pero su reloj marcaba 10 minutos de ausencia.
Días después fallecieron 2 pacientes de cirugía sin causa aparente. Uno de los doctores, uno muy joven, renunció sin dar explicación. Lo único que dijo antes de irse fue: «Soñé con un lugar que no debía ver». Me armé de valor y hablé con un funcionario de los antiguos, don Ernesto, que trabajaba hacía más de 30 años en el hospital. Cuando le conté lo que vi, no pareció sorprendido. Solo dijo: «Eso es el viejo pabellón subterráneo». Me explicó que en los años 70 había una pequeña unidad experimental de cirugía instalada en el subnivel original del hospital. Operaban casos extremos, con técnicas poco comunes. Se clausuró después de un brote de infecciones que provocó varias muertes. Se dijo que hubo mala praxis, pero nadie investigó demasiado. Según don Ernesto, después del cierre, se selló todo, y con las remodelaciones quedó sepultado. En los planos actuales no figura, pero algunos aseguran que a veces, cuando el sistema falla, el ascensor puede volver a conectar con ese lugar. ¿Y por qué nadie habla de eso?, pregunté. Porque el que baja no siempre vuelve. No volví a usar el ascensor 4, pedí mi cambio a otro sector. Y meses después dejé el hospital. Hoy trabajo en otro lugar, sin subniveles, sin elevadores antiguos, pero a veces sueño con ese piso -1, con el pasillo que no aparece en ningún plano, y con ese hombre, el que no tiene ojos pero igual me mira, el que me está esperando. Hay pisos que no existen en los planos, pero están ahí, y si el ascensor decide llevarte, no siempre te avisa cuándo podrás volver.